¿Qué tal, chicos? Vamos con el penúltimo video para que puedan abordar el problemario. Me disculpo estarlo haciendo hasta ahorita, pero he tenido demasiadas complicaciones con el internet. El video se estaba subiendo el celular, entonces, eh, pues por ahí la subida de los videos, pues supongo que lo reservaré para iré a buscar algún lugar óptimo para hacerlo y pues mejor hago de una vez este y otro video que nos hacen falta. Entonces lo prometido es deuda. Vamos a ver un poquito de relatividad especial. Eh, Puede sonar o verse como un tema bastante sofisticado, pero si se los planteamos desde el punto de vista fenomenológico, es muy sencillo de entender. La relatividad especial tiene dos postulados o dos reglas básicas. No me pregunten por qué esas cosas ocurren así en el universo, son hechos, sabemos que se cumplen, entonces los tomamos como ciertos. Entonces un postulado no es algo que se pueda verificar o demostrar fácilmente. Los postulados para relatividad especial, ojo, relatividad especial porque está relatividad general, que también son dos. Además, eso pues ya se lo dejo ahí al que le pueda interesar. El primero es: las leyes de la física son iguales para todo observador inercial. En sus cursos de física 1 se platicaba mucho del observador inercial, eh, que si ustedes están en reposo y miden movimiento, o si ustedes están en movimiento y quieren medir movimiento, pues pueden observar cosas diferentes. Sin embargo, cuando los estados de movimiento consisten en velocidades fijas o velocidades constantes, se conoce como observador inercial. Entonces, todas las leyes de física que ustedes han visto de campos eléctricos, magnéticos, fluidos, termodinámica, mecánica, dinámica, coeficientes de fricción, todas esas reglas son iguales siempre y cuando el observador sea inercial. Si el observador es no inercial, entonces estas reglas empiezan a tener problemas. Entonces es el primer postulado de relatividad especial. El 1 pues lo podemos tomar como una obviación. El postulado número 2 es lo que viene a romper nuestra visión clásica del mundo, y dice que la velocidad de la luz es la misma para cualquier observador, independiente de su estado de movimiento. Es decir, para que entiendan mucho mejor este postulado número 2, vamos a plantear qué es lo que pasa en la física clásica. En la Tradicionalmente nosotros podemos plantear el siguiente problema. Tenemos una persona fija en la calle, un coche que viene de arriba hacia abajo a 5 metros por segundo, un coche que va de abajo hacia arriba a 4 metros por segundo. Y le podemos preguntar a cada observador qué es lo que está viendo. Entonces el observador fijo pues va a ver esto, ¿sí? Va a ver 5 metros por segundo el coche 1, va a ver a 4 metros por segundo el coche 2. Aquí hasta hay gente que le gusta ahí agregarle signos. Si en cambio le preguntamos al coche 1 a qué velocidad ve el coche 2, necesitamos calcular una cosa que se llama velocidad relativa, y en la física formal le llamamos la transformada de Galileo. Es una cosa bastante sencilla de hacer, solamente hay que sumar tu velocidad de movimiento a lo que sea que tú estés observando, midiendo. Entonces, la persona que va hacia abajo, que va conduciendo el coche 1, pues va a observar al coche 2, que se mueve hacia arriba a 9 metros por segundo. Esto no necesita mayor explicación, todos estamos bastante familiarizados. Pues bueno, la teoría de relatividad especial dice que si estos fueran fotones o fueran ondas electromagnéticas, es decir, luz, este observador vería cada uno a c, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y si alguna persona o algún objeto observador o aparato de medición tuviera la posibilidad de ir en el coche 1 o en el coche 2, el coche 1 no vería a 2 veces C este coche. En realidad lo vería a C. O si un observador
en el vehículo 2, dado que el vehículo 2 estuviera moviendo a la velocidad de la luz, no vería dos veces C el coche 1, lo volvería a ver a C. Entonces esto tiene un montón de consecuencias muy muy interesantes y muy muy poco intuitivas. No es un cuento, no es una teoría, esta es una de las teorías que más verificaciones experimentales tiene. Obviamente para que estos efectos sean notorios se necesitan altas velocidades. Entonces vamos a plantear un problema relativista. Por ahí en física 1 les debieron de haber contado, esperaría, que todas las leyes que ustedes vieron, particularmente de dinámica y de cinemática, son válidas cuando las velocidades están por debajo del 5% de este número. Cuando empezamos a tener el 5% más, las fórmulas de Newton empiezan a fallar, empiezan a hacer empiezan a hacer predicciones completamente incorrectas. Entonces en la física tradicional, si les dijeran este problema, tenemos una nave espacial que va a la mitad de la velocidad de la luz, tenemos otra nave espacial que va al 40% de la velocidad de la luz, vistas por un observador fijo. Entonces, ¿qué velocidad va a haber, por ejemplo, cómo va a percibir esta nave de acá? Entonces, bajo la física clásica dirían, pues la debe de ver al 90%, a 0.9 veces la velocidad de la luz. Pero esta fórmula está mal. ¿Sí? Esa fórmula solamente es una aproximación para el mundo real. La fórmula correcta resulta ser esta. No estamos en condiciones de ver de dónde sale. Pero también, cuando digo no estamos en condiciones, me refiero a que no tenemos el tiempo suficiente. Pero créanme, hacerlo no es cosa del otro mundo. De hecho, esta fórmula solamente sale de estas dos ideas, particularmente de la segunda. Suponen dos objetos moviéndose a la velocidad de la luz. Dan por hecho eso que va a ocurrir y van a encontrar un factor de corrección para todas las fórmulas, que de hecho es este azul, que le vamos a llamar gamma, que si se fijan ahí casi está saliendo. Entonces esta es la fórmula correcta, créanmela, cómprenla. Entonces sustituyendo los datos, este sería 0.5, este sería 0.4, nos da 0.9, 0.5 por 0.4 da 0.2, C por C da C cuadrada con C cuadrada se cancela, 0.9 entre 1.2, nos da 0.75. Entonces, esta nave no va a ver a esta al 90% de la velocidad de la luz, en realidad la va a ver al 75%. ¿Sí? Y esto es algo que se puede verificar experimentalmente. ¿Qué otros efectos tiene este hecho de que la velocidad de la luz sea la misma para todos los observadores, independientemente que los observadores estén fijos, estén en movimiento o estén incluso acelerados? La principal consecuencia es que la masa, la longitud y el tiempo empiezan a sufrir distorsiones por culpa del movimiento de los objetos. Es decir, la fórmula correcta es esta, para todo el tiempo, para este caso. Nada más sucede que las velocidades de movimiento, 5 y 4 metros, si los comparamos con la velocidad de la luz, son valores muy pequeños. Entonces, cuando ustedes dividen este valor muy pequeñito entre C, que es un número bastante grande, esto prácticamente se hace 0. 0 más 1 les da un 1, B1 más B2 entre 1, pues les da la fórmula de la izquierda. ¿Sí? Entonces, en el límite de velocidades lentas, esta fórmula pues se transforma en la de acá, en la fórmula de la izquierda. Sin embargo, el cálculo correcto, y de a de veras, se hace con esta fórmula de velocidad relativista. Ahora, el factor de corrección es gamma, aquí se los platico nada más. Vamos a ver los ejercicios, los problemas en otro video, van a ver que son bastante sencillos. Entonces tenemos masa, longitud y un intervalo de tiempo. El 0 significa en reposo. Es decir, el tiempo pasa diferente para un objeto que está quieto. La longitud o el tamaño de un objeto es diferente cuando está quieto, o la masa de un objeto es diferente cuando está quieto, a comparación de cuando tiene alguna especie de movimiento. Conforme nos acercamos a la velocidad más alta, vamos a ver que gamma se empieza a convertir en un factor de corrección muy alto. Nuevamente, si aquí la velocidad
es de 3 metros por segundo, 4 metros por segundo, y ustedes lo dividen entre c, esto les va a dar un número muy pequeñísimo, que elevado al cuadrado les va a dar un número todavía más pequeño. Prácticamente este 0, la raíz de 1 da 1, 1 menos 0, 0, raíz de 1, 1, 1 entre 1, entonces el factor de corrección es 1. Si la velocidad del objeto empieza a parecerse o a ser comparable con la velocidad de la luz, este factor de corrección empieza a crecer. ¿Sí? Y se tiene que ir haciendo más grande conforme esta velocidad alcance la velocidad límite c. Entonces, la masa de un objeto que se mueva a muy altas velocidades, si ustedes multiplican la masa original por un número que empieza a crecer, conforme el objeto se mueve a alta velocidad, la masa del objeto empieza a ser muy alta. Es decir, la masa de un objeto en movimiento siempre es más alta que la de un objeto en reposo. El tamaño de un objeto, el factor de corrección aquí no multiplica, aquí divide. Entonces, un objeto que se empieza a mover a altas velocidades se va a comprimir, se va a hacer pequeño, se va a encoger, ¿sí? Se va a compactar. El tiempo, este es probablemente el efecto más interesante, más platicado de estas teorías, y también el más extraño de entender, porque nosotros estamos acostumbrados a que el tiempo pasa igual para todos los observadores o para todos los entes. Pero esta teoría, la consecuencia de que todos veamos la velocidad de la luz de la misma manera, independientemente de nuestro estado de movimiento, la consecuencia es que nuestros tiempos van a ser diferentes según nuestro estado de movimiento. Entonces, un objeto, conforme se empieza a mover a una alta velocidad, empieza su tiempo a transcurrir de una manera más lenta. Es decir, cuando un objeto se mueve a la velocidad de la luz, el objeto que hace esto prácticamente congela su tiempo en referencia o en comparación a los objetos que nos están moviendo. Y esto pues salen todas estas ideas muy interesantes que en algún momento cuando yo tenía su edad precisamente motivaron a que estudiara este tipo de cosas. Finalmente, para presentarles los pormenores de la teoría, les dejo por aquí esta ecuación. Esta ecuación no se las voy a explicar en detalle, solamente les voy a contar digamos un pequeño aspecto. Esta masa de aquí no es una masa en reposo, de hecho es una masa relativista. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta ecuación. Esta ecuación muchas veces se piensa que transforma las cosas directamente en energía, pero bueno, tiene sus detalles. Obtener esta ecuación no es cosa del otro mundo. La pueden buscar en un artículo en Wikipedia y viene todo el procedimiento. Con el nivel de álgebra que ustedes manejan perfectamente pueden ver de dónde sale esto. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video para ver los ejercicios.